comprueben con el que se hizo ya, que es la fuerza horizontal equivalente. Y basado en eso, pues ustedes puedan comparar los resultados y puedan determinar si pueden aplicar uno, si pueden aplicar los dos, o si aplican cualquiera de estos análisis, cuáles son las fuerzas sísmicas corregidas para el caso del análisis dinámico elástico. Entonces, a manera de introducción, vemos que la NSR10 en el título A nos permite utilizar básicamente 4 tipos de análisis, que es el método de profesión horizontal equivalente, que ya conocemos. Sin embargo, aquí vamos a ver que nuestra NSR10 nos restringe a una serie de zonas, una serie de alturas y una serie de irregularidades que pueda llegar a tener la edificación. Si en dado caso nosotros tenemos alguna de estas restricciones o cumplimos con alguna de ellas, pues no podríamos utilizar este método de fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? Nos plantea entonces otro método, que es el análisis dinámico elástico, que es el que vamos a ver el día de hoy. Y pues aquí tiene una serie de restricciones. Sería bueno que cada quien la leyera para evaluar si aplica o no en la edificación. En el caso de nosotros, no tiene problema, podría aplicarse cualquiera de los dos, fuerza horizontal equivalente o análisis dinámico elástico. Y así no lo cumpla, pues académicamente lo vamos a hacer con la finalidad de ver cómo son estos dos tipos de análisis, que son los que más utilizamos nosotros en el momento de hacer el diseño estructural. Ya que los otros métodos, que son el método de análisis dinámico elástico y método de análisis no lineal estático de plastificación progresiva, son métodos que al ser este no lineal y hacer este inelástico, requieren un gasto computacional muy elevado. Por eso estos dos métodos no se aplican casi o se aplican sobre todo cuando nosotros hacemos reforzamiento de estructuras. Seguramente utilizaremos el análisis pushover o cuando hacemos un estudio detallado. Son análisis no lineales, entonces tienen no solo en cuenta que mis materiales van a estar dentro de ese rango lineal, sino que pues a medida que pasa el tiempo ellos van a tener daño y pueden tener entonces o sufrir unos esfuerzos superiores a los esfuerzos de fluencia, tanto en mi concreto y mi acero. Y puedo analizar si quiero un sismo y ver segundo a segundo qué sucede en mi edificación. Digamos que estos tipos de análisis uno los hace más en estudios, investigaciones, debido al gasto computacional, pero se podría obtener una buena información, por ejemplo, al momento de hacer o evaluar una estructura existente, de pronto bajo un sismo, ver por qué o qué fue lo que pasó cuando falló o por qué puede llegar a fallar, o ver esos puntos donde seguramente vamos a tener una condición más crítica para un evento sísmico definido. Entonces, depende de lo que estemos buscando, nosotros hacemos este tipo de análisis. Vamos entonces a centrarnos en el método de análisis dinámico. Ese método, entonces, básicamente tiene una serie de requisitos que vamos a ver a continuación en el capítulo A.5 de nuestro título A de la SR10. ¿Listo? Aquí entonces nos hablan acerca de las generalidades, nos hablan del modelo matemático en el cual vamos a trabajar nosotros. Como bien hemos utilizado hasta el momento, el modelo matemático tridimensional, que sería apoyado por nuestro software ITAPS, va a tener un diafragma rígido, que nosotros ya lo hemos definido, o lo definimos también para nuestra fuerza horizontal equivalente. Y aquí pues muestran una serie de limitaciones y el procedimiento cuando se pueda llegar a aplicar o no. Nos va a hablar de la masa de la edificación. Nosotros aquí nos dicen que la masa de la edificación que se utiliza en el análisis dinámico debe ser representativa de las masas que existieron en la edificación cuando ésta será sometida a los movimientos sísmicos de diseño. Y que para efectos de los requisitos del reglamento, la masa total de la edificación se puede tomar como M. La distribución de la masa de la edificación debe representar la distribución real de las distintas masas de la misma. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no nos hablan nada de cuánto tomar de mi masa, de mi carga viva, de mi carga muerta. Simplemente me habla de manera general de la masa de la edificación. Yo partir, como les había comentado anteriormente, que
la masa de edificación al momento de verse sometida en un sismo, pues no va a estar únicamente afectada por el peso propio de los elementos estructurales, que de pronto puede ser un error que nosotros cometemos en análisis al no afectar esta por la carga viva o asumir que seguramente estará siempre desocupado ese edificio. Entonces aquí por eso nosotros le hemos involucrado el peso o algún porcentaje por lo menos de la carga viva, teniendo en cuenta que esa es como la, el valor que más se repite, que se ha hecho según los estudios, que es del 25% de la carga en edificaciones. Y seguramente cuando hay otro tipo de usos, puede ser superior ese porcentaje que se le puede asignar a la carga viva, teniendo en cuenta también el uso de la edificación, los equipos que puede llegar a tener y el peso específico que podríamos decirle así, que puede tener una edificación durante un evento sísmico. Por ejemplo, los hospitales. Yo en el hospital seguramente no voy a diseñar a partir de solamente asignarle un 25% de la carga viva, sino que justificándolo puede llegar a ser más. Pero digamos que básicamente aquí el reglamento nos lo da a criterio, que esto es uno de los puntos en los cuales se puede llegar a generar un vacío en el análisis de las edificaciones actualmente. Habla de la rigidez en los métodos dinámicos elásticos. Bueno, aquí básicamente nos hablan de los elementos en estructuras de concreto y mampostería y cómo se le debía asignar ese grado de fisuración si llegáramos a tenerlo en cuenta. Pero esto se puede o no tener en cuenta. Nosotros en el momento no hemos tenido en cuenta ningún grado de fisuración para el análisis estructural que hemos evaluado en nuestros elementos. Pero se parte bajo el principio que el concreto va a fisurarse en algún momento, que la mampostería también se puede llegar a fisurar y que por eso se verían entonces afectados la capacidad de esfuerzo de los elementos estructurales. Veamos entonces la representación de los movimientos sísmicos. Entonces, aquí básicamente nos dicen, usted puede tener dos opciones, o coloca un espectro o hace un análisis cronológico, donde aquí en el análisis cronológico será básicamente tener el registro de un evento sísmico segundo a segundo, involucrarlo en el modelo matemático y asimismo hacer el análisis de la edificación. Como este procedimiento se basa en sismos existentes, o ahora también hacen o reproducen sismos sintéticos, ¿sí? Los inventan a partir del valor de aceleración esperado, evalúan que podría llegar a afectarse una edificación a partir de ese sismo, pero pues es un sismo que no corresponde a la realidad, es un sismo inventado. Nosotros vamos a proceder a hacerlo en función del espectro. Y este espectro entonces debe ser construido a partir de lo que vimos nosotros ya y que definimos en una hojita de cálculo y que cada uno de ustedes ya sabe realizar. Entonces aquí es donde vamos a involucrar el espectro para hacer el análisis estructural. Y si va cambiando el periodo de modificación a medida que yo voy aumentando la rigidez en la estructura para cumplir derivas, pues automáticamente el programa lo que va a hacer es del espectro tomar la aceleración y asimismo ir cambiando el cortante dinámico. Algo que por fuerza horizontal equivalente no se hacía, sino que lo teníamos que hacer de manera manual. Ahí en ese factor, el S sub A, nosotros lo involucrábamos por aquí en Define, en Load Patterns, nosotros hacíamos el sismo X y sismo Y. Y este coeficiente de la base C, nosotros lo asumíamos como S sub A y lo íbamos cambiando pues a medida que el periodo iba variando en nuestra edificación, seguramente o basándonos en el cumplimiento de las derivas. Aquí no. Aquí mi coeficiente, mi S sub A, pues como es obtenido a partir de un espectro, y este se basa en el periodo de la edificación, pues de manera automática lo va a hacer. Entonces, eso sería un punto a favor para este análisis. ¿Qué pasa con este tipo de análisis? Estos análisis, este análisis dinámico, siempre arroja
o hasta el momento en los que yo he realizado, siempre da un valor inferior. Es allí en donde uno tiene que tener entonces eh, un ajuste de resultados o realizar un ajuste de resultados. Básicamente, si usted hace un análisis dinámico, pues va a obtener un cortante inferior, pero ese cortante debe ser comparado con el obtenido por la fuerza horizontal equivalente. Fíjense ustedes. Ustedes no pueden hacer un análisis estructural solamente con este tipo de análisis dinámico, sino que de igual manera, cuando se opte por hacer este tipo de modelo para evaluar el cortante basal, debe tenerse en cuenta también la fuerza horizontal equivalente. ¿Para qué? Para evaluar qué tanto se reduce el cortante basal y si se reduce en más de un 20% para estructuras regulares, pues yo debo entonces generar un ajuste de los resultados. Y si se reduce en más de un 10% cuando mi estructura es irregular, entonces yo debo generar una amplificación o multiplicarlo por un factor de amplificación, los resultados, básicamente mi cortante basal obtenido por este método, y así poder aplicarlo. ¿Sí? A grandes rasgos, entonces, yo diría que la diferencia entre uno y otro, entre un análisis y otro, máximo puede ser del 20% cuando se habla de estructuras regulares, o de un 10% para estructuras irregulares. ¿Eso cómo se hace? Pues haciendo los dos. No hay de otra manera. Entonces, si yo quiero involucrar en el análisis estructural un cortante obtenido por el método de análisis dinámico, yo debo hacer fuerza horizontal equivalente y esto. No puedo tomarlo de manera independiente. ¿Listo? Eso es un requisito que me exige mi MSRIES para ajustar los resultados. Fíjense ustedes que la MSRIES ya tiene claro que el valor del cortante dinámico va a ser inferior. Va a ser inferior, ¿cierto? Y por eso la NSRIES ya nos atribuye a ajustar los resultados, porque puede hacer que tengamos valores no tan conservadores como si por el fuerza horizontal equivalente. Entonces, el método de fuerza horizontal equivalente nos da valores más altos, pero seguramente más conservadores para la hora del diseño estructural. Por eso es más trabajado este método que el cortante dinámico. ¿Listo? Aquí también nos hablan acerca de la combinación de los modos. ¿Qué es eso de combinación de modos? Vamos a tener diferentes modos de vibración en la estructura y basados en esos modos, pues tendremos diferentes periodos y se puede hacer un análisis estructural de lo mismo. Pero debemos incluir las maneras o los modos de vibración de la estructura hasta que por lo menos el 90% de la masa participe. ¿Listo? Cuando ya empieza a participar menos de ese 90%, pues entonces esos modos de vibración ya no son tenidos en cuenta y no serán necesarios dentro de este análisis. A grandes rasgos, uno con los 10 primeros modos de vibración cumple este criterio. ¿Sí? Hay veces que pueden ser 8, hay veces que pueden ser los 10 exactos, y en muy pocas ocasiones me ha tocado involucrar unos modos de vibración más. Entonces, inicialmente uno podría empezar a probar con los que tienen por defecto la modelación, que son 10 modos de vibración. Y evalúa si dentro de esos 10 modos está la participación de por lo menos el 90% de la masa de la estructura, masa que yo he definido anteriormente. Aquí nos hablan de cuál es la metodología de análisis. Básicamente es muy similar, sin embargo, esto de obtención de los modos de vibración sí cambia, ya que por el método de fuerza horizontal equivalente no tenemos estos modos de vibración. Y aquí nos dicen, debe utilizarse todos los modos de vibración de la estructura que contribuyan de manera significativa a la respuesta dinámica. Eso quiere decir que por lo menos estén el 90% de la masa de la estructura. ¿Listo? Esos son los números de
de modos de vibración que vamos a tener en cuenta. Entonces, respuesta espectral. La respuesta máxima para cada modo se obtiene utilizando las ordenadas del espectro de diseño. Esto es básicamente el espectro que nosotros aprendimos a hacer en el Excel y que vamos a incorporar dentro de nuestro modelo matemático. Respuesta total. Las respuestas máximas modales, incluyendo las deflexiones, derivas, fuerzas de piso, cortantes de la base, fuerzas en los elementos, se combinan de una manera estadística para obtener la respuesta total de la estructura de los movimientos sísmicos de diseño. Debe cumplirse con requisitos tal que son las combinaciones estadísticas que nosotros tenemos. Ahorita vamos a ver a qué hace referencia esto cuando habla de 5.4.4. Esas combinaciones estadísticas simplemente se van a convertir en un criterio cuando yo defina los casos de carga por el análisis dinámico. Ajuste de resultados, pues es lo que estábamos viendo. Y pase directamente a él, ya que es un punto en el cual nosotros vamos a involucrar directamente en la última entrega de nuestro proyecto. Entonces, por eso le hice énfasis al mismo. Evaluación de las derivas, aquí no cambia nada. Nosotros vamos a evaluar las derivas dentro de los mismos límites, simplemente que para un cortante basal distinto. Eso es lo único que va a cambiar. Y obviamente teniendo en cuenta que el sismo va a actuar del 100% en la dirección X y en la dirección Y, siendo direcciones principales para nuestro análisis. Y las fuerzas de diseño, nuevamente, pues las vamos a dividir por el coeficiente R, coeficiente de reducción, que va a estar en función de las irregularidades de la edificación. ¿Listo? Y por último, el diseño de los elementos estructurales. Aquí no cambia nada. Aquí esto es lo mismo, la evaluación de las derivas, las fuerzas de diseño de los elementos y los diseños de los elementos estructurales es igual. Puede llegar a tener, digamos, una variación aquí en lo que son los ajustes de resultados, que es algo nuevo, y en la involucración o involucrar nosotros la respuesta modal que pueda tener entonces nuestra edificación producto de este análisis dinámico. Entonces, aquí, ¿qué más podríamos nosotros concluir? Bueno, efectos de torsión son los mismos efectos de torsión que nosotros hemos considerado para la fuerza horizontal equivalente, los esfuerzos ortogonales, los esfuerzos de dirección sísmica de diseño deben tenerse en cuenta de acuerdo a 3.6.3 y si nosotros hacemos referencia a él es que debemos tener en cuenta entonces los efectos actuando en una dirección principal y un porcentaje actuando en la dirección paralela, que son los porcentajes que nosotros asignamos para nuestras combinaciones de carga. Y aquí nos hablan algo de sistemas duales, pero esto no lo vamos a trabajar acá en el curso, que no vamos a diseñar muros de concreto. Sin embargo, si nos queda tiempo, pues vemos cómo clasificar entre un sistema combinado y un sistema dual. Básicamente es ver el porcentaje de corte que tienen los muros de concreto y que el porcentaje de cortante que asumen los pórticos en la edificación. Y a eso haría entonces referencia cuando se habla de sistemas duales. Veamos entonces el método de análisis dinámico cronológico. Bueno, este lo vamos a hablar así por encima. Este método no nos involucra a nosotros, ¿sí? Porque ese es el que les comentaba que se hacía en función de el tiempo y las aceleraciones o el efecto que se tenía durante el tiempo determinado que duraba un sismo. Es decir, necesitamos un sismo existente para evaluar entonces la respuesta de la edificación. Colocando ese sismo, pues hacemos y procedemos a evaluar la edificación que queramos. Pero este no lo vamos a ver por gasto computacional. Hablemos que si aquí en este computador que se me demora bastante, correr un análisis dinámico puede llegar a tardar 5 minutos. Cuando corramos un análisis cronológico puede tardar 3 semanas fácilmente. Entonces, por ese gasto computacional que se tiene, estos análisis no son muy utilizados. Por eso los dejamos sobre todo a lo que es la academia. Sin embargo, con el avance de las computadoras, seguramente nuestro análisis va a ser dado a este tipo de, de métodos que nos pueden dar una respuesta muy interesante y una evaluación bastante precisa del comportamiento de una edificación para un sismo dado. ¿Listo? Fuerzas de diseño. Bueno, aquí lo mismo. Hablan de la fuerza que va a estar involucrada entonces como el coeficiente de reducción. Y en la cimentación, que es lo que debo tener en cuenta. Aquí me dicen que
no tengo necesidad de dividir en R y que podría multiplicar simplemente los efectos que tengo para las combinaciones de cargas asignadas por un coeficiente de 0.7, es decir, solo involucraría el 70% de la carga axial y el momento que se genere para unas combinaciones de carga con el 100% del sismo, actuando en las dos direcciones principales. Eso es básicamente lo que tenemos entonces para nuestro análisis dinámico. Vemos que es algo muy sencillo y lo vamos a involucrar de la misma manera en nuestro modelo matemático. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Me han escuchado? ¿Se escucha mejor, peor? Lo pregunto porque tengo un micrófono diferente. No sé si me están escuchando bien. Sí, 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 se sí, escucha bien. está escuchando bien. Listo. Bueno, entonces vamos al ITAPS. Aquí tomé este ejemplo, en el cual ya teníamos entonces definido nuestros casos de carga para el análisis por fuerza horizontal equivalente. Listo, ahora vamos a ver cómo sería ese análisis dinámico. Para poder hacer o involucrar el análisis dinámico dentro de mi ITAPS, debo tener claro, o debo ya haber hecho el Excel con mi espectro de diseño. Entonces aquí voy a buscar, creo que se lo tengo guardado, el espectro de diseño que estábamos trabajando nosotros para esta edificación. Si no, voy a tomar uno a manera de ejemplo. Una vez yo ya hice en Excel el espectro, lo que voy a hacer es generar a partir de esos datos, a partir de esos datos, a partir de esos datos del espectro, entonces dos filas, dos columnas más bien, dos columnas donde involucre mi periodo, que será el que va a estar en el eje coordenado de las X, y donde involucre entonces mi aceleración espectral, que va a estar en las Y, X y Y, para que el programa pueda tabularlo de manera más fácil. Entonces voy a tomar estos valores, todos los que yo haya definido. En este caso definimos 114 valores. Y voy a abrir acá un archivo de texto, un WordPad, para que el programa pueda reconocer entonces ese archivo que yo voy a involucrar y que le voy a definir. Entonces selecciono, le doy control C, control P, voy a darle aquí guardar, voy a darle guardar como, voy a ir entonces a la misma carpeta de donde abrí mi archivo de Excel, le voy a poner aquí un nombre cualquiera, espectro clase. Y vamos acá entonces a define, vamos a ir a functions, a response spectrum, y aquí voy a involucrar entonces, voy a definir el espectro de diseño. Entonces aquí voy a desprender en donde se me está generando la opción de asignar un espectro en función de las normas que tiene marcadas, que tiene por defecto el programa. Le voy a decir que vamos a generar un espectro a partir de un archivo. Sin embargo, yo veo que aquí el espectro para la NSR10 en Colombia sí lo puedo generar. ¿Listo? Si yo quisiera también hacerlo a partir del programa. Pero aquí tiene una serie de parámetros adicionales que no nos sirven de mucho y yo puedo generarlo entonces a partir de un archivo de texto. Entonces, ya vamos a ver que a partir de un archivo vamos a generar una nueva función y que ese archivo va a estar entonces en función del periodo y la aceleración. ¿Listo?
Entonces vamos a buscar el archivo que hemos guardado. Vamos a documentos, aquí lo guardamos en virtualidad, estructuras de concreto. Y vamos aquí a darle a nuestro programa que no solo nos muestre los archivos de datos, sino que nos muestre todo tipo de textos. Y buscamos el que nosotros habíamos definido. ¿Dónde está? Le habíamos colocado un nombre de... Yo sí lo guardé ahí. ¿Será que lo guardé en otro lado y no me cuenta? ¿Ustedes no se dieron cuenta dónde lo guardé? Asignación, no lo veo acá. Bueno, voy a copiarlo rápidamente. Un archivo de texto. Está por fuera. Bueno, en este caso no lo está reconociendo, entonces vamos a ir a un bloc de notas. Lo vamos a guardar allí. Le vamos a dar el mismo procedimiento, pero ahora en un bloc de notas. Así que no me lo reconoce en WordPad. Y vamos a guardarlo en virtualidad. Este archivo, entonces sí me lo ha leído. Y si yo me doy cuenta, pues este espectro debe corresponder al mismo espectro que tenemos nosotros en nuestro Excel. Entonces, de manera similar, será el comportamiento al que tenemos nosotros graficados en una hojita ya definida, porque pues son los mismos valores que estamos tomando. Aquí entonces este porcentaje lo vamos a dejar igual, ya que el espectro está definido en función de un porcentaje del 5%. Y si nos damos cuenta que aparece una línea en todo el eje de las Y's. Para eliminarla, es porque nuestro archivo al inicio, aquí tiene T y S sub A en la primera fila. Para eliminar entonces esto, vamos a decirle que empiece a leer a partir de la primera fila. ¿Listo? Y así no tendremos en cuenta entonces ese T y S sub A que nos estarían arrojando una línea sobre este punto. Y aquí le vamos a colocar el nombre que deseemos. Coloquemos el espectro clase, como se llama el archivo. Y algo que debemos tener en cuenta es que esta dirección, según cómo estemos trabajando nosotros, puede verse alterada. Por ejemplo, si nosotros llevamos o copiamos en una USB nuestro espectro, nuestro proyecto, no va a tener esta misma dirección. El archivo o mi ITABS va a buscar siempre en esta dirección el archivo para el cual va a leer entonces cada uno de los SSUAs. Y si no lo encuentra, pues va a arrojar un error. Para evitar eso, es mejor que nosotros le damos una conversión a esos archivos, a ese archivo que tiene estos valores a partir de esta conversión o este convert to user define. Le damos clic allí y ya el programa no va a tomar en cuenta el archivo de texto, sino simplemente va a tomar los valores de periodo
y de ese sub A que nosotros tenemos o que hemos graficado en nuestro Excel. Nosotros nos damos cuenta, en las X están todos los periodos que corresponden a los mismos periodos del Excel y el S sub A corresponderá entonces a las aceleraciones sin reducción de R, porque en este caso vamos a analizar es el cortante basal, ¿sí? Como lo tenemos en nuestro Excel. Y de esa manera pues podemos llegar a evitar ese error que se pueda generar en nuestros modelos. Entonces yo siempre recomiendo hacer eso para no tener conflicto después. Y le damos OK. Entonces ya hemos generado el espectro en nuestra modelación. Le damos nuevamente OK, es el espectro de clase. Y ahora lo que vamos a hacer es definir las condiciones. Definir entonces nuestros casos de carga, ya que este va a ser un caso de carga no estático, sino dinámico. Entonces aquí en Load Cases vamos a definir ahora un caso nuevo de carga, donde hablemos, llamémosle sismo dinámico. Sismo D, para hacer las veces de dinámico, actuando en la dirección X. Este tipo de caso, entonces no va a ser un caso lineal estático, sino vamos a hablar qué va a ser en función de un response spectrum, que sería nuestro espectro de aceleraciones, o es el espectro de diseño que hemos definido nosotros. ¿Listo? Y que a partir de él, pues entonces el mismo programa, cada vez que haga la respectiva modelación, pues me vaya variando el periodo en función de la rigidez que le vaya designando para cumplir con el cálculo de las derivas. Y una vez definida ya esa rigidez, pues él me lo va a tomar automáticamente y no tengo que ir cambiándolo como lo hacía entonces por fuerza horizontal equivalente. Pues aquí la masa que tomó fue la masa sísmica, la que nosotros ya habíamos definido. Entonces esa masa partimos que está bien, ¿sí? Porque ya la habíamos definido con un porcentaje de la carga viva. Y aquí entonces vamos a agregar una carga aplicada. Entonces va a ser un tipo de carga aceleración. Y como está en dirección de X, X comparte el eje local número 1. Entonces va a estar en función del eje local número 1. ¿Listo? 1. Quiere decir que es un desplazamiento en dirección del eje local 1. Y aquí, en la función, nosotros vamos a seleccionar, es el espectro que hemos asignado para nuestra clase. ¿Listo? El esto. El factor de multiplicación, entonces, será el de la gravedad, ya que, si nosotros recordamos, estos valores de aceleración están en función de la gravedad. Sino que aquí toma unas unidades diferentes. No está tomando metros sobre segundo cuadrado, sino, si no estoy mal, le toma centímetro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? El tipo de combinación vamos a utilizar es un tipo de caso de carga, va a ser un tipo modal, tal como nos dice la DSRIES, que hemos involucrado los casos modales necesarios, donde participe por lo menos el 90% de la masa de la edificación. La combinación entonces nos decía que debía ser una adecuada, y vamos a utilizar entonces la cuadrática, ¿sí? Y aquí la combinación direccional vamos a tener distancias absolutas, tal cual como nos decía la NSRIES. Entonces, así es que debe aparecer en función de los requisitos de la NSRIES. No vamos a tener un factor de escala para la combinación direccional. Y más bien sí acá vamos a aplicar la excentricidad al diafragma, que es la excentricidad torsional que se puede generar, la torsión accidental, que entonces va a ser de el 5%, 0.05. Vamos a agregar al diafragma que tenemos nosotros, que es el D1, ¿cierto? Y vamos a agregar entonces cada uno de los pisos que vamos a tener nosotros involucrados en nuestra edificación. Le damos OK. 0.5 a todos los diafragmas. Excentricidad, perdón, aquí quitémoslas. Aquí nos dice que lo va a aplicar a todos los diafragmas.
entonces no vamos a tener la necesidad de que aplicar. En este caso, aquí si quisiéramos aplicar una excentricidad diferente en cada uno de los diafragmas, pues lo deberíamos hacer acá. Pero por el medio de esta opción vamos a aplicar la excentricidad del 5% para todos los diafragmas. ¿Listo? Y le damos OK. Entonces aquí estará 0.5 en todos los diafragmas, es decir, en todos los pisos que se han definido diafragmas rígidos. Y le damos OK. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la dirección Y. Entonces vamos a generar un caso de carga a partir de una copia de este. ¿Listo? Add copy of case. Y vamos a cambiarles el nombre. Ya no va a estar actuando en dirección X, sino en dirección Y. ¿Listo? Lo mismo. Aplica la misma masa. Vamos a trabajarlo a partir del mismo espectro. Pero la dirección ya no va a ser en dirección del eje local 1, sino en dirección del eje local 2, que es donde estaría entonces la dirección en Y. ¿Listo? Estas dos direcciones, la dirección global y la dirección local 2, están actuando en la misma dirección. Por lo tanto, lo único que vamos a cambiar de este caso de carga dinámico será entonces la dirección donde se aplica la aceleración respectiva. Y le damos OK. Y OK. Y listo. Eso es hacer el análisis dinámico que tienen que involucrar ustedes entonces dentro de su modelación en ETABS. Entonces vamos a correr este modelo. Y vamos a darnos cuenta que los dinámicos seguramente los cortantes, las fuerzas de piso van a ser diferentes para cada caso, bien sea por fuerza horizontal equivalente o por mi cortante dinámico modal. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? No, no, señor. No, profe. Listo. Listo, entonces, una vez corro el modelo, yo lo primero que hago es siempre verificar que que los casos de carga efectivamente estén actuando en las direcciones que yo he establecido. Entonces voy aquí a ver la deformada, voy a aplicar entonces mi caso, sismo dinámico en X, le voy a aplicar, OK, y voy a ver entonces la animación que se esté dando. Compruebo que mi sismo o el movimiento se esté efectuando efectivamente en la dirección X. ¿Listo? Y hago lo mismo para la dirección Y. Entonces, los casos de carga efectivamente están excitando la edificación en la dirección adecuada. Ya que la definimos en función de los ejes locales, vale la pena probarlo, porque puede llegar a generarse confusión en él. Listo, entonces tenemos bien aplicadas las direcciones. Vamos a ver ahora entonces nuestros dinámicos. Vamos a display aquí ploteando la respuesta que va a tener en cada uno de los pisos. Pues podemos ver la grafiquita donde anteriormente veíamos cada uno de las fuerzas de piso. Y entonces aquí vamos a decirle que queremos ver en función de nuestro caso de carga del sismo en X. Entonces los máximos desplazamientos no, sino las cargas laterales que tenemos allí. Que se me cambia. Para mi sismo dinámico.
Entonces aquí voy a tener las fuerzas en cada uno de los pisos por los cortantes, o la fuerza de piso, que representa entonces el sismo actuando en cada uno de los entrepisos de mi edificación. Entonces fijémonos acá que el cortante dinámico nos está dando 1761 kilonewton. Yo no recuerdo cuánto nos estaba dando por el fuerza horizontal equivalente. Entonces vamos a mirar aquí en nuestro modelo. Miremos aquí una vez en la tablita porque se me traba esta vaina. Para nuestro sismo en X, nosotros estamos obteniendo una fuerza de 1694. Y nos está dando una fuerza de 1761 para cada uno de los cortantes basales. Y en Y tenemos una fuerza de 1829 y una fuerza de 1694. Entonces hay que ver si el S sub A que está tomando la edificación corresponde al periodo que ya había quedado definido. Entonces, para evaluar eso, podemos ir acá y ver para nuestro modo de vibración número 1 cuál es el periodo que está teniendo en cuenta. Y es un periodo de 0.809. Para ese periodo, entonces, nuestro S sub A estará en 0.45. Y el que yo he definido para mi sismo es de 0.35. Entonces, si no estoy mal, este espectro, entonces, no es el espectro con el cual nosotros hicimos la primera vez la modelación para la fuerza horizontal equivalente. Entonces, ustedes se preguntarán, yo les dije que eso siempre daba mayor por dinámico que por estático. Y en este caso, pues estamos dándonos cuenta que el estático es inferior, ¿sí?, a nuestro dinámico. Pero es por la razón que estamos viendo, porque aquí mi periodo es de 0.08, es decir, el S sub A es de 0.45, y el que tengo definido dentro de mi modelación, no recuerdo porque fue ya hace bastante tiempo que hicimos esta, lo definí con 0.35. Entonces lo que voy a hacer a continuación es desbloquear mi modelo y cambiar ese valor de S sub A al que estoy tomando para el cortante dinámico. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, voy aquí en Define, Load Patterns, sismo en X, vamos a modificar entonces la carga lateral y le voy a colocar la aceleración respectiva, que es de 0.45. ¿Listo? Para el periodo de la edificación, que habíamos dicho que era 0.8 segundos. Entonces está en la meseta, está aquí en este punto, en la meseta de nuestro espectro, por lo tanto corresponderá a un S sub A de 0.45. Entonces 0.45 en dirección X y 0.45 en dirección Y. Verificamos que efectivamente se haya modificado ese valor de aceleración espectral y le doy OK, OK. Y ahora sí, con la misma aceleración espectral voy a comparar los resultados. No puedo tener no puedo comparar mis cortantes basales sin tener la misma aceleración espectral porque estaría dándole más peso a uno u otro. ¿Listo? Listo. Ahora sí corremos nuestra modelación, esperamos a que corra y vamos a comprobar que efectivamente nos tiene que dar sí o sí un cortante por el método de fuerza horizontal equivalente más alto del que nos da por el análisis dinámico.
Listo, entonces aquí ya nos ha corrido el modelo. Entonces vamos a Display para ver entonces la gráfica de la distribución de los cortantes por cada uno de los pisos. Vamos a decir que queremos ver entonces es los cortantes por piso para nuestra combinación de carga de sismo en X. Vamos a decir que tiene entonces un cortante basal de 2140 kilonewtons, ¿listo? En X. Y vamos a ver el dinámico, ahora sí en X. Y es de 1761 kilonewtons. Entonces, si nos damos cuenta, aproximadamente hay 350, 340 kilonewtons de diferencia entre un cortante y otro. Y es por eso importante hacer el ajuste de los resultados, ¿sí? Hay muchas veces que los ingenieros se van por este lado porque pues tenemos un cortante inferior, pero no se hace el ajuste de los resultados y estaríamos yendo con un amplio margen de inseguridad o podríamos cometer un error para el diseño de nuestras edificaciones, para el sismo esperado. Recordemos entonces si lo que nos hemos dado cuenta en el curso es que es mucho más importante un buen análisis que un diseño estructural. Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos. No, señor. señor. ¿Queda claro qué es lo que deben presentar en el informe final? Una pregunta, entonces lo que deberíamos ahí comprobar o analizar en esos dos modelos del espectro sería el cortante basal que nos está dando la edificación y comparar que realmente el otro es menor. Sí, señor. Eso es lo que debemos hacer y debemos hacer el ajuste de resultados respectivo. Tal como lo indica, entonces, nuestro título A en el numeral 5.4.5. ¿Listo? Y otra cosa que podríamos verificar y que me doy cuenta acá viendo la NSR es la participación de la masa. ¿Listo? Entonces debemos garantizar que el número de modos de vibración que hemos tomado para el análisis por lo menos estén trabajando hasta el 90% de la masa. Entonces, dándole respuesta a su pregunta, sí, es eso básicamente. Y aquí entonces usted aplica estas dos fórmulas. Y si es necesario, si hay una diferencia, por ejemplo, no sé si a ustedes les dio que la edificación era regular o irregular. No recuerdo. ¿Qué les dio a ustedes? Que era irregular, ¿cierto? Sí, señor, irregular. Que era irregular. Entonces, nosotros estaríamos trabajando por una diferencia de máximo el 10% entre una y otra. Entonces, por ejemplo, hagamos el calculito acá rápidamente. ¿Qué diferencia hay entre el cortante en X de 1761 a un cortante de por fuerza horizontal equivalente de 2140? ¿Cuál es la diferencia que tendremos entre uno y otro? ¿Qué porcentaje de diferencia hay? ¿Qué porcentaje de diferencia encuentran, chicos? Qué pena, profe, ¿cuál es el Profe, otro qué pena, ¿lo puedes repetir otra vez, por favor? 2140.6 aproximadamente. El de fuerza horizontal equivalente y el dinámico es 1761.2. ¿Cuánto les doy de porcentaje, chicos? Aproximadamente el 18% más. Exacto, entonces, digamos que un 18%. ¿Qué pasa? Debe ser como máximo un 10% de diferencia entre los dos. Quiere decir que yo debo magnificar si quiero trabajar con el cortante dinámico modal. ¿Listo? Debo magnificarlo.
Es decir, ya en mis combinaciones de carga, cuando yo involucre el análisis dinámico, voy a multiplicarlo por lo que le falta, es decir, voy a multiplicarlo por un 8% más, por lo menos. ¿Sí queda claro? No, profe, qué pena. La diferencia máxima puede ser del 10%, ¿cierto? Del 10%. Entonces, para magnificar esto, yo voy a multiplicarlo por lo menos por un 8%, multiplicar el cortante basal para que tenga esta diferencia mínimo del 10%. Entonces, en mis combinaciones de carga no va a aparecer el sismo solito, sino por acá, por ejemplo. Es que aquí no tenemos ninguna carga, pero inventamos una. Digamos que es el 100% de la carga y 0.9 y el 100% de mi sismo. Entonces aquí el sismo dinámico ya no va a aparecer así solito, sino que por lo menos para que sea el 90% yo debería multiplicarlo por el 8% adicional, es decir, por el 108%. Y de esa manera tendría una diferencia más o menos del 10% entre los dos dinámicos, entre los dos cortantes basales que voy a tener. ¿Sí que aclara? Sí, profe, gracias. Listo, chicos. Hasta aquí, entonces hasta esta clase es que yo quiero que presentemos el proyecto. ¿Ustedes cómo van con eso? ¿Tienen alguna duda? Había unos muchachos que tenían una duda sobre la tarea de las losas. Entonces, hasta aquí quiero que presenten. No sé si tenemos alguna duda adicional del proyecto o resolvemos las dudas que tengan de todo. ¿Qué duda tienen hasta acá, chicos? Pues del proyecto yo creería que hasta el momento ninguna, pero con respecto a la tarea de la losa sí tengo una dudita. Sí, señor, cuéntenos. Cuéntenos. De acuerdo. Es que yo le comenté ayer a usted que el momento me estaba dando muy grande por la cuantía y usted me comentó que la luz la estaba tomando mal. Y efectivamente sí, modifiqué todo y como la luz ahora era de 11,8 metros y al momento de calcular bueno, para calcular el momento nosotros usamos la ecuación del momento máximo de una viga simplemente apoyada y me da ese momento de 302 kilonewton. Y para la cuantía, pues la única sería cambiar el espesor de la losa, el espesor de la base y, y pues no sé y la separación entre viguetas. No sé si la cambio así para que la cuantía me dé más o menos entre el rango. ¿Claro? ¿Me escucha? Sí, señor, lo escucho. Sí, claro. O sea, esa es la idea. Entonces ya el diseño no se va a volver tan mecánico, sino que en este tipo de luces, pues, digamos, encontrar una luz de esas no es tan típico, pero si se llega a encontrar, pues vamos a darnos cuenta cuál es la magnitud de las losas, de la viga que deberíamos tener, de la vigueta, para poder hacer un diseño de esta magnitud. Entonces es lo que yo quería que vieran, cuál es la diferencia entre una losita o cómo podríamos utilizar una maciza o en dónde podríamos utilizar una aligerada y cuál es la diferencia en función de la luz de las alturas y la sección transversal que nos puede dar, para que nos llevemos en la cabeza una aproximada de por qué se manejan luces casi que típicas de 6 metros o por qué eso es lo que, digamos, hasta ahí o después de 6 metros se tiene miedo. Incluso hay unos ingenieros que no diseñan más de 8 metros. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Pues por el costo asociado que va a tener esa edificación. No porque no se pueda hacer, sino porque pues usted se va a dar cuenta que esa viga en su caso, no sé, le dio 90 centímetros, un metro, 80 centímetros, entre 80 a un metro le tiene que haber dado, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Entonces eso es lo que yo quería que vean. No por tanto el diseño, sino para que ya nos llevemos no solo formulitas y calculitos y ver esto de análisis, sino que pues ya empecemos a tener un orden de magnitud de las cosas y el por qué es importante entonces hacer un diseño estructural y no poner
Por ejemplo, esta tarde me estaba diciendo un arquitecto que para una luz de 10 metros ellos contemplaban una viga de 40 centímetros de altura en concreto, para una luz de 10 metros. Entonces yo le expliqué y bueno, le dije por qué no podía ser funcional eso. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven, aparte de las formulitas y demás del curso. ¿Listo? Listo, profe. Yo tenía otra pregunta y es que, digamos, en el diseño de la vigueta, en el refuerzo de acero a flexión, ¿podemos poner, digamos, 2 barras o siempre solo se pone una? No, Ya si ponemos dos ya muy, muy grande, ¿no? no se puede poner dos siempre y cuando el recubrimiento y la separación entre las barras le dé. No hay problema. Ah, Pero le va a salir que es dos, seguramente, o tres, porque pues es un burro de luz, mucha sí, luz. eso pasa en el primer caso. Ujú. La separación entre los aceros es de 1 pulgada, ¿verdad? Sí, señor. Gracias. De exterior a exterior, ¿no? En este caso ya no tomamos distancias entre centroides, sino exterior a exterior. Sí, señor. Listo. ¿Qué otra duda tienen, chicos? ¿No hay más? ¿No hay más dudas, muchachos? No, señor. Pues no por el momento, profe, pero en el caso que se generen dudas en el desarrollo de estos días, ¿cómo podemos contactarlo? ¿Le escribimos un correo o algo? ¿Cómo hacemos, profe? Dejamos la... Yo siempre todos los días le pregunto lo mismo, pero no me acuerdo. ¿Cuándo fue que dejamos la entrega? La de las losas para este domingo y la del proyecto, no recuerdo. El proyecto lo dejamos para el otro fin de semana, ¿fue? Para el 13 fue que dijimos, ¿cierto? Me confirman, chicos. Profe, si no estoy mal para el 12, y digo que la sustentación la hacíamos entre el 13 y el 14 según la disponibilidad. Listo. Entonces, pues yo les propongo algo. Si quieren, el viernes nos reunimos en el horario de clase y solucionamos dudas del proyecto y de la tarea. Y el lunes y viernes de la siguiente semana hacemos una horita de clase y una hora de solución de dudas. Y con eso vemos pues el tema que nos hace falta, que son cimentaciones. El martes y viernes veríamos un pequeño diseño ahí de un muro de contención. Como tú. Profe, qué pena. Sí, señor. Pero es que, digamos, de lo que hemos visto de columnas, ¿usted va a subir esos videos también a YouTube, profe, para poderlos consultar? Sí, yo se lo subo, qué pena, es que no he tenido tiempo, pero sí, yo se lo subo. Ahí sí le pido el favor al monitor que me recuerde, porque a veces me pasa. Entonces yo se los subo para que los consulten y los puedan trabajar. Ah, listo, profe. Y tengo como tal el taller, ¿es para este viernes o cuándo queda, profe? Ahí Dijimos que el domingo, perdí. dejémoslo para el domingo. ¿El domingo? Sí, dejémoslo para el... ¿Antes de que horas, profe? No, a medianoche, antes de medianoche. Eso no me lo puedo entregar el lunes, sino el domingo. El domingo, listo. Listo, vale, profe, gracias. Y ya, pues entonces yo les propongo eso, no sé ustedes qué opinan, de hacer eso de este modo para ya finalizar el curso al 12 de junio. Sí, perfecto. Sí, profe. Listo, chicos, entonces sigan concentrándose en sus cosas. Por hoy vamos a dejar hasta acá. El viernes entonces nos reunimos, resolvemos dudas. Martes hacemos un diseño de una zapatica para que lo veamos con carga axial y momento. Y el viernes vemos el diseño de un murito de contención para que veamos entonces cómo se haría y cómo nos apoyamos nosotros de SAP para este tipo de eventos. Y haríamos por finalizado el curso. ¿Listo? Y el proyecto, ejemplo, es para el lunes 15, ¿sí? Y hacemos la sustentación durante el transcurso de 6 a 10, ya que no tienen clase, me imagino, o tendrán clase. No, bien, perfecto. Yo creo que para esos días nadie tiene clase. ¿Para el lunes 15 entonces? Sí, y hacemos la sustentación de 6 a 10, ese es el lunes. Listo, profe, listo, perfecto.
Listo, chicos. Entonces así quedamos. Entonces, que pasen buena noche, que descansen, trabajen mucho. Chao, muchachos. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias.